¿De qué tribu era David? ¿Quién fue el padre de David? ¿Qué oficio tenía David antes de ser rey? ¿Qué gigante filisteo derrotó David con una honda? ¿Cuántos hermanos tenía David? ¿Qué rey intentó matar a David en múltiples ocasiones? ¿Qué objeto utilizó David para vencer a Goliat? ¿Qué instrumento tocaba David para calmar a Saúl? ¿Qué salmo se atribuye a David como un reconocimiento de su arrepentimiento? ¿Dónde ungió Samuel a David como rey? ¿Quién era el mejor amigo de David, hijo del rey Saúl? ¿Qué tomó David como prueba de haber tenido la oportunidad de matar a Saúl? ¿Quién fue la primera esposa de David? ¿En qué ciudad reinó David primero antes de conquistar Jerusalén? ¿Cómo reaccionó David cuando el profeta Natán le confrontó por su pecado con Betsabé? ¿Qué instrumento utilizó David para tocar alabanzas a Dios? ¿Qué profeta ungió a David como rey? ¿Qué título se le dio a David por ser el autor de muchos salmos? ¿Qué relación tenía Absalón con David? ¿Cuántos años reinó David en Jerusalén? ¿Qué hizo David cuando el arca del pacto fue llevada a Jerusalén? ¿Quién ayudó a David a escapar de la ira de Saúl? ¿Cómo murió Goliat finalmente? ¿Qué hijo de David intentó usurpar el trono? ¿Qué profeta confrontó a David por su pecado con Betsabé? ¿Qué cantaron las mujeres sobre David después de su victoria contra Goliat? ¿Qué hizo David cuando Saúl murió? ¿Qué hijo de David construyó el templo en Jerusalén? ¿Cuántos días desafió Goliat al ejército de Israel antes de que David lo enfrentara? ¿Qué oficio tenía el padre de David, Isaí?
¿Qué oficio tenía el padre de David, Isaí? ¿Qué llevaron los siervos de Saúl para mostrar el respeto hacia David después de la batalla contra Goliat? ¿Quién ungió a David como rey de todo Israel después de la muerte de Saúl? ¿Qué relación tenía Betsabé con Urías? ¿Quién maldijo a David mientras huía de Jerusalén debido a Absalón? ¿Quién derrotó finalmente a Absalón? ¿Qué tribu se quedó leal a David durante la rebelión de Absalón? ¿Qué objeto utilizó David para demostrar su fe en Dios contra Goliat? ¿Qué título se le da a David en la Biblia por ser un hombre de fe y obediencia? ¿Cómo castigó Dios a David por el censo de Israel? ¿Quién era Joab en el ejército de David? ¿Quién coronó a Salomón como sucesor de David? ¿En qué libro de la Biblia se encuentra mayormente la historia de David? ¿Qué edad tenía David cuando fue ungido por Samuel? ¿Qué hicieron los hombres valientes de David? ¿Dónde está enterrado David? ¿Qué uso simbólico tenía la ciudad de Belén en la vida de David? ¿Quién salvó a David de morir durante una batalla contra los filisteos? ¿Qué significado tiene ungido en relación con David? ¿Qué hizo David para unir las tribus de Israel?